Muy bien, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a revisar unos cuantos instrumentos potenciales que pueden generar cierto beneficio. La semana pasada vimos unos cuantos bastante interesantes, la mayoría resultó bien, y actualmente estamos en un proceso de, básicamente, de continuar con lo que son las contracciones. ¿Ok? Recordemos que en el caso del eurodólar el mercado es tendencial bajista. Ahora está un poco sucio el gráfico. De hecho, yo lo puedo limpiar si quiero porque realmente ya tenemos un panorama bajista. Ya hemos previsto, bueno, actualmente estamos en un proceso de contracción. Sabemos que actualmente es una contracción, es un retoque de contracción. Es un toque de contracción donde sabemos que es probable que el precio pueda continuar subiendo. Por eso la semana pasada se comentó este instrumento, una posible subida. Y de hecho, inclusive es probable que hasta llegue a superar lo que es este nivel. O sea, realmente por la formación que observo, por el comportamiento y por otros factores como la correlación, puedo prever y anticipar de que es probable de que este instrumento realmente supere lo que es este nivel. O sea que realmente en términos de recorrido, vamos a tener un recorrido un tanto interesante. Pero operacionalmente, la verdad es que no se recomienda mantener una operación o buscar una operación por arriba de este punto. Realmente ese es como que el precio límite operacionalmente, es decir, como gestión. O sea, buscar más allá, un beneficio más allá de ese punto ya es un poco más arriesgado, por decirlo así. De preferencia es buscar un beneficio que se encuentre por debajo de este punto. Y evidentemente uno tiene que considerar si conviene o no conviene ejecutar. Y como he dicho siempre, he comentado demasiadas veces, cada criterio que genero es en base a digamos que a dos componentes. El número uno es en base a la parte técnica, la parte del gráfico, la parte de previsión de un comportamiento futuro. Y la otra parte es contrastar esa información en deducir si es factible de manera personal de cada individuo, si conviene o no pues, buscar esa operación. Y para eso hay muchas métricas que he comentado. Entre ellas, lo más importante es calcular el costo-beneficio. En este caso, el costo o el riesgo tiene que estar por debajo de eso, o por lo menos unos 10 pips por debajo de eso. Es decir, que el riesgo actualmente sería vamos a calcular más o menos unos 10 pips por debajo del precio más bajo. Más o menos el riesgo sería unos 75, 78 pips en términos de riesgo, desde el punto donde se encuentra actualmente. ¿Ok? Cuando lo comenté estaba en un riesgo más o menos de 45 pips, 50 pips más o menos. Actualmente ya tiene cierto recorrido. Y el beneficio que puede llegar o que es recomendable no buscar más de ese beneficio, desde el precio de donde se encuentra, son aproximadamente unos 80, más o menos 90 pips. O sea que básicamente hay un ratio hasta ahorita del 1 a 1, considerando que ese es el riesgo asumible dentro de este instrumento. Ya uno decide, evalúa y pues, dice, ¿me conviene o no me conviene? Es cuestión de evaluación subjetiva ya de manera personal, pero hasta ahorita lo que tenemos es una continuación o una contracción, es decir, que esperamos, aún es probable que el movimiento esté en proceso de contracción, que genera un precio más alto, y necesariamente cuando el precio esté subiendo, pues deberíamos estar buscando una entrada en continuación al ciclo bajista, es decir, en la finalización de ese movimiento que es de contracción que está haciendo actualmente. De hecho, es el movimiento que se busca operar, una contracción, hay que tenerlo bien en claro. Y eso es con respecto a lo que es el eurodólar. O sea, realmente a medio largo plazo es probable que el precio continúe bajando. Realmente hay demasiada fuerza bajista, muchísima fuerza bajista, por lo cual nada impide que el precio realmente continúe con su trayectoria bajista. Por lo menos unos 200 pesos más, tranquilamente. Así que lo que conviene a medio plazo es buscar una entrada en continuación. Pero hasta ahorita, donde estamos, en un periodo más corto de tiempo, y si uno contrasta en términos de movimiento diario, pues aquí es muy insignificante. Tranquilamente puede dar esto y más. Por eso se prevé que en el H4 pues realmente pueda llegar a subir como parte de una contracción, ya mirando la fractalidad de H4, donde
tenemos que esto es una expansión y eso es el inicio de una contracción. ¿Ok? O más que inicio es la continuación de una contracción porque ya empezó a dar inicio de una contracción. ¿Ok? Que justamente igual lo estuvimos revisando hace unas semanas atrás. Así que este se encuentra interesante, ya uno evalúa si conviene o no de forma operacional, simplemente les doy el criterio objetivo que hay con respecto a este instrumento y cada uno decide una decisión. Ya les di en términos de cómo se encuentra estructuralmente, pues cuál es el riesgo y cuál es el posible beneficio. ¿Ok? Evidentemente, como les digo, es probable que se encuentre por arriba de esto. Y cuando llegue el momento que se encuentre por arriba de esto, estaremos buscando un escenario de venta. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos con respecto al euro dólar. Ahora vamos a revisar otro. A ver, quiero revisar el dólar canadiense porque igual se encuentra un tanto interesante. Un tanto interesante porque, bueno, en general casi todos los instrumentos que tienen dólar se encuentran un poco similares. Pero hay unos que son como que más confiables y otros que son menos confiables. Por ejemplo, este ya está muy adelantado a su contracción. En su momento habíamos previsto una contracción, pero actualmente pues ya está en un precio muy grande de su contracción. O sea, el riesgo es muy alto. Aquí si queremos buscar una continuación de venta no vale la pena porque está en una fase que podríamos denominar un limbo operacional, es decir, un punto donde no conviene ni comprar ni conviene vender. Y eso es mentira que muchos dicen que en cualquier momento el precio puedes comprar o puedes vender. Pues técnicamente sí puedes comprar y vender, pero no en todo momento conviene comprar o vender. Y de hecho hay momentos que podemos denominar limbos de precio, que es, como les dije, momentos donde no conviene ni comprar, no conviene ni vender. Y esos básicamente son cuando se encuentra en puntos límite de precio, es decir, que aquí tranquilamente el precio podría, que se le da la gana y el día de mañana sube tranquilamente, ya es algo así. No invalida nada estructuralmente. ¿Por qué? Porque esto prácticamente ya es una contracción y lo que se espera es una expansión. O sea, técnicamente esto puede llegar a ocurrir y no pasa nada. O sea, es parte del movimiento natural del precio. No hay nada de manipulación, no hay nada de nada. Simplemente eso es un escenario posible que pueda ocurrir y no pasa nada. Así que de cierta forma no conviene vender porque esto puede ocurrir. O sea, tranquilamente esto puede ocurrir aquí o puede ocurrir aquí. ¿Ok? Pero si ocurre aquí, eh, perdón, pues ocurre aquí y tú ejecutaste aquí, pues esta posible bajada pues puede ser que te genere pérdida, ¿ok? Y por esa razón no conviene de cierta forma empezar a comprar ahorita. ¿Por qué? Porque estás abierto a una posibilidad de drawdown grande. Entonces no conviene comprar y tampoco conviene vender porque, pues como ya les dije, ¿no? Eso tranquilamente puede llegar a subir aquí. Entonces, si dado el caso que sube aquí, pues y estás vendiendo, pues ya te comes un montón de drawdown, ¿ok? Así que por eso se encuentran en una fase limbo. Entonces, de hecho, por eso generamos un precio sugerido de compra. Un precio sugerido de compra es aquel punto donde vale la pena empezar a buscar una compra o empezar a comprar. ¿Ok? Y hasta ahorita tenemos este precio sugerido de compra. Entonces, lo que nos toca hacer simplemente es esperar a que el precio llegue en ese punto. Y hay mucha gente que comete ciertos problemas lógicos, como es el siguiente. Hay gente que cuando define un punto de compra-venta, es decir, genera una zona, un nivel donde piensa comprar o vender, en este caso aquí pensamos comprar, es un precio sugerido de compra, hay gente que usa este razonamiento lógico, que es incorrecto, entra en el rango de una falacia lógica, que dice, bueno, pues como espero comprar aquí, entonces quiere decir que hay recorrido potencial hasta que el precio llegue en ese punto. Pero realmente eso no voy a decir que es un error, pero es algo que he escuchado que hace bastante gente. Como ya les dije, el precio, cada que uno genera un nivel, no significa que el precio tiene que llegar ahí o que el precio va a estar ahí. Cada nivel representa, de hecho yo lo llamo límites, representa exactamente eso, representa un límite de precio. Es decir, que si en dado caso el precio llega en ese punto, está generando un límite, es decir, que me está diciendo que es un precio, en este caso barato, para que pueda recomprar, para que pueda comprar. Pero el precio no está obligado en ningún momento de llegar a ese punto. El caso es de que si llegase el precio en ese punto, yo compro. Entonces, básicamente operamos bajo una condicional. Si el precio llega ahí, ejecuto. Si el precio no llega ahí, no ejecuto.
Pero en ningún momento estoy ligado o vinculado a que el precio tiene que llegar ahí, porque de cierta forma no controlamos el precio, solamente podemos prever puntos interesantes donde conviene más comprar o donde conviene más vender, que básicamente es comprar barato y vender caro. Entonces definimos que el precio barato para comprar se encuentra aquí, ¿ok? Pero en ningún momento estamos obligados, o en ningún momento el precio está obligado a que el precio llegue ahí, sino trabajamos bajo una condicional de si el precio llega en ese punto, ejecutamos, y así de simple. Y es por esa razón que, no, que exista un limbo, que podemos definir un escenario limbo. Un escenario limbo es aquel punto donde el precio puede prácticamente subir o bajar sin romper ninguna regla estructural. ¿A qué me refiero por regla estructural? De definir qué es una contracción y definir qué es una expansión. ¿Ok? Bueno, esas cosas se puede ir abordando más adelante, pero en general, en términos muy generales, es básicamente así. Entonces, aquí nos encontramos exactamente en un punto limbo, un escenario limbo, cuyo precio sugerido de compra se encuentra exactamente en este nivel. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos con respecto al dólar con el canadiense. A ver, vamos a revisarlo. Ya revisamos euro dólar, ya revisamos dólar con el canadiense y vamos a revisar. A ver, en mi grupo me comentaron que revise lo que es el petróleo. A ver, el petróleo es un instrumento que no sigo mucho. No sigo mucho. Vamos a observar. Posiblemente la persona que me comentó está pensando en un escenario de venta. Me imagino, pues obviamente se encuentra un precio muy elevado, un movimiento prácticamente lineal. A ver, tenemos un movimiento prácticamente lineal. Pues se encuentra en un precio, pues en un precio límite. Si lo ponemos en una categoría, en términos de niveles horizontales, para los que recuerdan un poco esa sesión, técnicamente nos encontramos en un límite del ciclo anterior, por lo cual representa un fin expansivo. Es decir, que en temporadas como el gráfico diario prácticamente esperamos un movimiento inverso. Bueno, incluso en esa misma temporada, porque aquí es donde tenemos la expansión. Esperamos un movimiento inverso que prácticamente representaría una contracción. Y tiene mucha fuerza, mucha velocidad alcista. Realmente, para verlo del petróleo, para poder generar una inferencia más concreta, porque aquí de manera técnica y solamente mirando el gráfico, se encuentra en un límite de un ciclo anterior, por lo cual delimita un fin expansivo. Y de hecho tenemos un movimiento prácticamente lineal, fuera de lo convencional, por lo cual genera cierta probabilidad de que ya se encuentre en una fase de agotamiento, que todavía no lo presenta, salvo el movimiento que no se observa que no es cotidiano, es un movimiento fuera de lo que ocurre convencionalmente. Pero para tener una inferencia más certera con respecto a este, la verdad es que habría que sumarle factores externos, factores macroeconómicos para poder hacer una mejor inferencia, porque realmente el petróleo pues es algo que de cierta forma es un poco fácil de seguir a nivel macroeconómico. Es muy fácil buscar noticias acerca del petróleo, pero igual hay que tener cuidado, no toda noticia que se encuentra en la red pues tenga o va a representar un impacto fuerte a lo que es este movimiento. Sin embargo, es algo que sí hay que revisar. Es algo que igual voy a estar revisando también un poco más al rato para generar una mayor inferencia, porque hasta ahorita lo que yo observo es que hay una gran probabilidad de una bajada mediano plazista, ¿ok? Por lo cual, técnicamente para temporalidades más bajas como el gráfico diario y el H4, prácticamente estaríamos esperando cambios, o sea, un giro de precio, que para el gráfico semanal pues sería algo insignificante porque es una contracción lo que se espera, pero para temporadas como H4, incluso diario, pues realmente se verán como giros de precio. Pero eso tiene que estar contrastado necesariamente en el petróleo con información macroeconómica con respecto a lo que está pasando con este instrumento financiero. ¿Ok? Esa es mi recomendación con respecto a esto, porque gráficamente lo que ya observamos es venta, es una venta ya casi inminente. Por lo que vemos aquí, pero lo que intriga cuando realmente vemos movimientos tan bruscos, tan fuertes, así de forma muy lineal, es cuál es ese evento que está provocando dicho movimiento. Porque si ese evento se mantiene vigente y es un evento que es medible, podemos deducir en qué momento presenta agotamiento. ¿Okay? Es como el ejemplo que siempre comento.
Cuando uno tiene una moneda, en México se maneja sol o águilas, ambas caras, y la lanza, vamos a poner que la lanza 20 veces, y siempre cae el sol. Entonces, cuando ocurre ese evento, pues, si uno le pregunta, ¿tú qué apostarías en el tiro número 21? Pues, de hecho, se ha hecho un pequeño experimento en ese tipo. La mayoría apuesta el inverso, dice, pues como ha caído pues 20 veces el águila, en algún momento tiene que caer el bendito sol, porque es una probabilidad de 50-50. Pero realmente lo más probable es que siga cayendo lo que es el águila. ¿Por qué? Porque aquí se mete lo que son las inferencias bayesianas, que en este caso es analizar factores externos que han provocado por qué realmente está cayendo tantas veces lo que es eh, el águila, creo que comenté. Y realmente ahí uno tiene que ver, pues, cómo lo está lanzando. Puede ser que la moneda esté truqueada, puede ser que el lanzador lo lance de una forma que haga que pues, sea muchísimo más probable que caiga lo que es el águila. Entonces, cuando uno conoce cuál ha sido ese factor que está provocando que caiga mayormente el águila, y ve cambios o ve alteraciones en ese factor que está provocando eso, pues ahí es donde puede deducir, puede cambiar su opinión, puede decir, pues bueno, debido a que ha cambiado su posición o veo ciertas alteraciones, pues puede que realmente caiga ya uno lo puesta al inverso. Pero hasta no ser que veamos cambios en ese evento que está provocando dicho resultado, pues yo no puedo generar una inferencia distinta a ello. Así que en este caso es un ciclo alcista muy marcado. Veo un movimiento muy marcado alcista, pero aún no sé cuál es el factor que está provocando eso. Entonces no puedo medir qué eventos externos están ocurriendo bajo este factor, por lo cual no puedo deducir que va a haber un movimiento inverso, solamente así. Entonces, yo quiero ver qué otros factores, o básicamente cuál es el factor determinante que ha provocado dicho movimiento, para poder evaluar si hay cambios de ese factor. Entonces, si hay cambios de ese factor, pues puedo deducir que puede venir un movimiento inverso, pero hasta no ver eso, pues hasta ahorita, yo diría que en términos macroeconómicos, hasta no tener esa data, yo puedo decir que incluso es probable que pueda continuar subiendo, ¿ok? Así que ahí está con respecto a esto. Hay que revisar primero lo que es el término macroeconómico en este, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que tenemos con respecto a este. Hay que ir cuidadosos con este porque realmente este es muy volátil para la mayoría de lo que son los brokers. A ver, eso es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a revisar un último porque tampoco quiero alargar mucho esto. A ver, bueno, igual vamos a revisar otro. Voy a revisar uno rapidito, me comentan el euro con libra, pero voy a revisar, ahorita reviso ese. Voy a revisar primero euro con el neozelandés, que lo estuvimos comentando, creo que, okay, estuvimos comentando en el, en la mañana, por la mañana. Bueno, euro con el neozelandés. El euro con el neozelandés, prácticamente en el gráfico de H4 nos encontramos, a ver, déjenme recordar, en el gráfico diario estamos, ok, venimos de un escenario bajista, prácticamente estamos ante un escenario de contracción, probablemente pueda continuar esa contracción. Ok, en el gráfico de H4, ya estoy empezando a recordar un poco, estamos ante una contracción. De hecho, aquí no se aprecia muy bien, pero estamos obligados a comprimir un poco lo que es el gráfico. Y aquí podemos ver el inicio del movimiento, el inicio de todo ese ciclo alcista. Entonces podemos observar que aquí tenemos un gran movimiento. Luego el precio entró en una fase de compresión, una fase de rango, lo podemos denominar. Y en esta fase de rango, esta fase acumulativa, pues no podemos considerar este como una expansión, porque apenas si supera lo que es el máximo anterior, por lo cual lo estamos denominando dentro de la categoría de lo que es la contracción. Lo podemos denominar como coloquialmente le dicen falsas rupturas. Por lo cual, nada impide que el precio realmente pueda hacer un retesteo en la parte de abajo. Por eso la compra ideal nuevamente se encuentra en el precio, en el punto más bajo de donde empezó dicho movimiento en este caso, de la contracción hacia movimiento alcista. Entonces, por eso el precio ideal de compra sigue siendo el punto más bajo, o sea, sigue siendo este. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita el precio ideal es este, el punto más bajo del movimiento oscilatorio. Y de hecho es así porque hemos comentado acerca del principio del retoque. El principio del retoque, pues, me dice que, en este caso, como ya hemos visto que no es probable que vaya alcista porque es un ciclo alcista,
me dice que en cualquier momento tendrá a romper, pero alcista. Por lo cual, a la medida que el precio va retocando en un movimiento oscilatorio, cada vez se vuelve más probable que rompa un punto. En este caso, el punto que es más probable que rompa en cada retoque de arriba o abajo es hacia arriba, hacia aquí. Es más probable que rompa hacia aquí en un futuro. Como ya tenemos una cierta cantidad de retoques, ¿ok? Podemos deducir que ya es simplemente cuestión de tiempo para que el precio pues tienda a romper, en este caso, en un punto alcista. Hasta ahora es lo más probable, ¿ok? Por eso, en este caso, el precio ideal pues, se contempla aquí, pero realmente hay puntos donde pueden ser probables de ejecución, pero ya es más arriesgado, o sea, puntos intermedios. Realmente aquí de forma un poco más arriesgada, en algunas ocasiones ha funcionado y en otras ocasiones no tanto, pues hemos optado por utilizar Fibonacci, ¿ok? Para determinar puntos un tanto más arriesgados. Por ejemplo, cada nivel de 60%, 70%, 80% de lo que mide este movimiento puede ser un punto probable arriesgado. Pero el precio ideal de compras es nuevamente en un retoque en la parte de abajo. Pero puntos arriesgados serían estos. ¿Y por qué empezamos a considerar puntos arriesgados? Porque ya les dije que se ha prolongado este movimiento oscilatorio. Entonces, como se ha prolongado bastante cada vez, se aumenta la probabilidad de ruptura en cualquier punto. En este caso es más probable que rompa hacia arriba. Entonces, conviene más apuntar hacia esa dirección y debido a la prolongación sabemos que en cualquier momento tenderá a romper. Por eso vale la pena buscar, o en ciertos casos vale la pena buscar puntos intermedios dentro de ese movimiento oscilatorio. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el principio y es la lógica por lo cual se puede implementar dichas ejecuciones, ya sea en algún intervalo de, bueno, algún punto de esto, ¿no? Pero recordando que se tiene que contemplar como algo arriesgado, porque lo ideal es este, ¿ok? Bueno, eso es lo que tenemos con respecto al euro con el neozelandés. Ese es lo que es el análisis que se tiene. Vamos a revisar el último, que es el euro con la libra. A ver, lo que es el euro con la libra es uno que en su momento estuve siguiendo. De hecho, lo recuerdo perfectamente cuando buscamos la mega compra. Estuvo espectacular, o sea, 500 pips tranquilamente. Luego en su momento estuvimos esperando alguna recompra. Y de hecho aún es probable alguna recompra. Pero vamos a observarlo, ¿no? Vamos a darle una pequeña limpieza. Vamos a recordar un poco cómo se encuentra a nivel general. De hecho, para ello quiero ir en gráfico semanal para ver cómo se encuentra aquí. A ver. En gráfico semanal estamos oscilando, estamos en un movimiento oscilatorio. O sea, queramos o no, estamos oscilando. No puedo decir que estamos tendencial porque se ve claramente que que ha tenido retoques en la parte de arriba y ha tenido retoques en la parte de abajo. Estamos en un movimiento oscilatorio donde evidentemente debido a la prolongación en cualquier momento tenderá a salir. Y aquí no quisiera afirmar que va a salir hacia arriba o va a salir hacia abajo aquí. Hasta ahorita esa información no puedo darlo con mayor certeza, con gran certeza, pero lo que es un hecho es que es un movimiento oscilatorio y tenderá a ir en el punto de abajo, o sea, tenderá a buscar el precio más bajo de este movimiento oscilatorio. Porque eso es lo que se ha demostrado estadísticamente que ha ocurrido en el pasado, por eso podemos generar esa afirmación, así que ahí no hay ningún problema. ¿Ok? Eso es lo mínimo que se espera con respecto a esto. Por lo cual, eso significa que esperamos transcursos o movimientos bajistas mediano-placistas, es decir, que esperamos que el precio tienda a continuar bajando a un medio plazo. Ok, entonces, ¿qué estuvieron buscando en su momento con esa mega subida? Bueno, que aquí se ve insignificante, pero realmente es una mega subida pues de varios pips, ¿no? De unos, no, realmente no tanto, unos 200 pips. Bueno, ¿qué estamos esperando entonces en este? Ah, no, en el Libra Yen dio 500 pips. Libra con Yen, ese sí dio un poquito más de los 500. No este. Entonces, ¿qué estamos esperando en este? Bueno, estamos ante una contracción. ¿Okay? En gráfico diario estamos ante una contracción. Tenemos claramente una expansión, una contracción, una expansión bastante prolongada con velocidad rápida, por lo cual es muy poco probable que el precio tienda a acercarse nuevamente a niveles de origen de esa expansión. Es decir, es muy poco probable ver el precio por aquí. Incluso es menos probable también ver el precio como en esos puntos. O sea, es poco difícil ver el precio por acá. ¿Ok?
tenderá a estar en niveles debajo del 50% de lo que mide esto. Para eso igual podemos utilizar lo que es un nivel de medición que nos permite ver a nivel porcentual dónde se encuentra la mitad, dónde se encuentra el 70%, dónde se encuentra el 80%, que básicamente es lo que mide esta herramienta. Aquí básicamente lo que me está diciendo es que de todo ese recorrido, el 50% se encuentra aquí. Entonces, por lo cual hay un factor, hay un indicio de que me dice que bajo esta velocidad rápida, el precio tenderá a continuar con su movimiento tendencial debajo del 50%, es decir, que pues puede reaccionar en cualquier rango de de aquí, ¿no? O sea, debajo del 50. Ese es como que su precio límite. Es precio límite. Digamos que si lo queremos ver operacionalmente es un precio ideal de venta, un precio límite. A ver, entonces ya tenemos eso. Muy bien. Ahora, lo que puede llegar a ocurrir hasta ahorita, por lo que estamos observando, es de que pueda hacer algún retoque. Se pueda retocar nuevamente esa contracción. Esa contracción tranquilamente puede continuar, incluso puede oscilar, ¿ok? Lo más probable, por lo que yo estoy observando, es de que a un medio plazo, se tienda a quebrar, se tienda a fracturar, es decir, que esto realmente continúe bajando. Por lo que yo estoy observando, eso es lo más probable, ¿ok? Pero existen puntos donde uno puede empezar a contemplar, donde uno puede donde uno, digamos que hay paso para hacer otros escenarios en una temporada más baja, evidentemente, porque bajo la temporalidad diaria lo más probable es que el precio continúe bajando, porque es tendencial bajista, no hay un factor que me diga lo contrario, todos los factores me dicen bajista, bajista, bajista. Ese es el factor determinante, y salvo que ese factor no sufra, como ya les comenté en el ejemplo del petróleo, ese factor determinante no sufra fracturas o alteraciones, hasta ahorita no hay algo que me haga pensar lo contrario, así de sencillo se funciona la estadística y ya está. Entonces, eso es lo que tenemos. Y bueno, por lo menos en diario esto es lo que hay. Pero les digo, en gráfico más bajo como H4, hay niveles importantes. Como por ejemplo, un nivel importante es el inicio de dicho movimiento. Por ejemplo, aquí. Este es un nivel importante. Es un nivel importante porque evidentemente sabemos que el precio pues no es lineal, el precio es distinto de lineal, o sea, puede ser cualquier cosa que no sea lineal, es decir, que el precio no se mueve así, como todos lo pintan, el precio se mueve más, pues más como sea, ¿no? Distinto de lineal, en pocas palabras, ¿no? Eso significa de que hay contracciones pues que no son o que no finalizan, como les digo, de este modo, sino que pueden entrar en fases acumulativas, pueden hacer retoques, pueden hacer cosas así, como ya hemos visto en los anteriores, hemos visto mucha acumulación, muchísima acumulación en partes donde hay contracciones, y luego el precio pues tiende a romper en un punto más probable, en este caso es más probable que tienda a romper en un punto alcista, ¿ok? Muy bien, entonces, de manera inversa, que aquí estamos en un ciclo bajista, este es un precio importante, porque a partir de ese punto, a partir de ese precio límite que ha reaccionado en el pasado, puede hacer alguna fase, puede entrar en una fase de acumulación, lo cual yo esos niveles inicialmente los denomino como obstáculos, y de hecho los denomino así porque por lo general me sirven de obstáculo de gestión. Porque, en pocas palabras, si yo estuviese vendiendo en ese instrumento, mi obstáculo de gestión sería este. Es decir, de momento inicial no buscaría más venta por debajo de este, sino hasta aquí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí puede ocurrir, ya sea que el precio tienda a subir, como continuando su contracción, o que el precio pues rompa y continúe. Entonces, bajo esa incertidumbre de que básicamente podemos definir un 50-50, entonces me conviene retirarme. Entonces, por eso decimos que este es un obstáculo, porque hay pie a doble escenario. Entonces, como hay pie a doble escenario, uno empieza a considerar una posible entrada, podemos comentar de manera inversa, alcista. Entonces, inicialmente podemos decir que hay un 50-50, ¿no? Inicialmente.
bajo este punto, bajo este nivel. Evidentemente, pues no tan exacto, no que al milímetro llega ahí y reaccione, sino, pues evidentemente pues, se puede llegar a fracturar un poquito, bla, 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 y subir todo eso, o sea, es dentro de lo que es obvio. Pero, le digo, inicialmente es 50-50. Entonces, lo interesante aquí de un 50-50 es de que a priori tenemos esa probabilidad. Pero hay más factores. No solamente tenemos este factor que hemos revisado hasta donde tenemos información hasta ahorita, sino que en la medida que el precio va evolucionando, hay más factores. Por ejemplo, alguna vela de confirmación puede dar pie a si decido comprar o si decido pues no comprar. Porque si el precio llega aquí y me genera una vela de confirmación, para que se entienda, es como un comodín, es como un más, vamos a poner un más 15, o sea que cada vela de confirmación ofrece un más 15 de probabilidad de giro de precio. Eso significa que por sí solo una vela de confirmación no sirve para nada, pero cuando se encuentra un escenario de un 50%, entonces tenemos un 50% más un 15, entonces tenemos 65. ¿Okay? Por lo cual ya se empieza a considerar una posibilidad de una recompra o de una compra en este punto. ¿Ok? Pero también hay otros factores, como por ejemplo la correlación. Si hay factores y analizamos, sabemos que el euro-libra tiene mucha correlación con la mayoría de sus hermanos las libras. Entre ellos se encuentran muy similares. Entonces, si vemos factores que me dicen que, por ejemplo, en el libra yen tenderá bueno, es correlación inversa, entonces tenderá a ser un movimiento contrario a este, pues eso es un dato pues, que nos va a servir para evaluar si ejecutamos o no ejecutamos. ¿Ok? Pero eso se va viendo en la medida que el precio va evolucionando. Pero hasta ahorita realmente yo no recomendaría vender ni comprar porque no se encuentra en ningún punto de, por lo menos interesante para determinar ello. Lo que yo apuntaría hasta aquí de que es más probable que continúe bajando. Eso es de plano, o sea, hasta aquí yo no recomendaría vender en ese punto, perdón, comprar en ese punto, pero de que es probable que continúe bajando, es probable que continúe bajando. Ya no hay criterio de decir, pues, vendo o no vendo. Es cuestión de usuario si vende o no vende. Pero lo que es más probable hasta ahorita es que continúe bajando, pero yo no haría nada hasta que llegue a ese punto para poder evaluar si compro o simplemente no hago nada. Pero por lo menos eso es lo que hay con respecto a la euro con libra. ¿Ok? Así que bueno, espero que este Zoom les sea de utilidad, les sea de ayuda. Posiblemente se estará haciendo más Zoom. Incluso tengo pensado hacer la siguiente semana un pequeño curso rápido de unos cuantos días, totalmente gratuito, para empezar a ver términos un poco más de cosas que he explicado, o sea, darles más sentido para que todos estemos en contexto y todos entendamos qué es lo que está haciendo, porque realmente lo único que se aplica es probabilidad y estadística, y ya está, o sea, sin cosas mágicas, etcétera. Es simplemente cosas que son comprobables por medio de la estadística. Y bueno, pues ahora sí yo me despido, que pasen una excelente noche y ahora sí, nos vemos.